Amigos oyentes de Radio Católica Nacional, en los 94.1 FM y 880 AM, pero muy buenos días. Agradecemos a Dios nuestro Padre por permitirnos encontrar una vez más en este día, prestándonos la vida y también la salud. Les invitamos a compartir con nosotros estos momentos formativos aquí en su programa Catequistas en Acción, por Radio Católica Nacional. William, buenos días. ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo está tu día? Bien, Luis, muchas gracias, queridos amigos oyentes de Radio Católica Nacional. Nuevamente agradecido a nuestro Padre Dios por habernos permitido estar junto a ustedes nuevamente. Y ustedes saben, en estos días conflictivos, difíciles, hay que echarle muchas ganas. Si tuvimos una semana difícil, una semana complicada por muchas cosas que se nos presentan en la vida, pues tenemos que echarle ganas, mucho positivismo, pedir a Dios que nos siga bendiciendo. Sabemos que no hay noche ni tempestad eterna. Abramos nuestro corazón a Cristo que nos ama y trabajemos en estos momentos y en este su programa Catequistas en Acción, Luis. Así es, William. En esta mañana tenemos el gusto de acompañarlos, como siempre, sus amigos William, Luis Obando, y tenemos también nuestra invitada especial, Margarita Arauz, que William nos vas a hacer el favor de presentar antes de entrar a nuestro primer segmento, Vitaminas de Amor. Bueno, Luis, agradecerle a Margarita Arauz. Margarita está en la ciudad de Guayaquil. Le agradecemos muchísimo por haber aceptado nuestra invitación, Margarita. Ella siempre ha trabajado en educación, es doctora de profesión, ha trabajado ya con jóvenes, con niños, con adultos en educación, pero aparte de eso ha sido una fiel servidora, Luis, al servicio del Señor. Ha estado colaborando y siendo como un agente de pastoral. Tiene escrito algunos libros. Me place en conocerle y me place también haber leído un par de libros de los que Margarita ha escrito, y creo que si debemos decir, es una fiel servidora del Señor a través de los demás, porque no solamente es el servicio individual, sino que al servir a los demás también se sirve a Dios, Luis. Así es, Margarita, entonces bienvenida, buenos días. Buenos días y muchas gracias. Bien, vamos a iniciar entonces con nuestro primer segmento, Vitaminas de Amor, segmento que va encaminado a interiorizar el corazón, segmento que va encaminado también a reunir toda la oración, William, de todo el país, de todos nuestros catequistas que nos escuchan a lo largo y ancho de todo nuestro Ecuador, pidiéndole como siempre que ayude a todas las personas que están contagiadas, a quienes han perdido sus seres queridos, y sobre todo que el Señor tenga misericordia de nuestro Ecuador y que tenga misericordia de todo el mundo para poder iniciar nosotros una nueva etapa dentro de nuestra iglesia. William, interioricemos entonces nuestra oración. Sí, Luis, yo creo que podemos un momentito olvidarnos de todos los problemas que vamos teniendo. A veces tenemos problemas laborales, podemos tener problemas económicos, problemas de salud, pero olvidémonos un poquito y entreguemos ese corazón, nuestro corazón, a nuestro Padre Dios, Dios Todopoderoso y Eterno. Humildemente acudimos a ti al empezar este día, a empezar la jornada, y ayúdanos también, Señor Jesús, para pedirte que alejes de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo. Sí, Señor, tú que eres y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a nuestro primer segmento, a nuestra primera pausa musical, amigos oyentes. Tenemos que tener un corazón lleno de esperanza. Por lo tanto, les invitamos a escuchar Color Esperanza. Volvemos, amigos oyentes, a su programa Catequistas en Acción. No se olviden que el reprise de nuestro programa se transmite los días lunes en dos horarios, 8:30 de la mañana y 8:30 de la noche, en amplitud modulada. Quienes quieren escucharnos a través de el internet en www.radiocatólica.org.es. También, Luis, tenemos nuestras redes sociales. Si quieren
seguirnos también en Instagram como Catequistas en Acción Ecuador y en el canal de YouTube también Catequistas en Acción Ecuador. Pues pueden ahí ver el reprise de todos nuestros programas que tenemos y pues pueden también repetirse, Luis, todas esas enseñanzas que hemos venido teniendo a lo largo de estas semanas. Así es, William. Entonces vamos a continuar y entrar en materia ya con nuestro segundo segmento, luchando por una nueva catequesis, luchando por una nueva vida, luchando por un nuevo tiempo que se nos viene después de esta pandemia. Y en este segmento que va encaminado a mejorar nuestras acciones personales y nuestras actitudes espirituales, nuestra manera de impartir nuestra catequesis, queremos tocar un tema que es actual, ¿no? Nuevas formas de evangelización a partir de esta pandemia. ¿Qué hacer? ¿Qué son las nuevas metodologías? Esas capacitaciones, William, que tiene que ser el agente de pastoral hoy en día para poder ponerse a la vanguardia del nuevo tiempo que estamos viviendo. Y para eso nos acompaña Margarita Arauz, quien nos ayudará también a ir teniendo más luces sobre este aspecto. Margarita, entonces, estas nuevas formas de evangelización, ¿cómo poder concebir estas nuevas formas de evangelización en un tiempo de pandemia como el que estamos viviendo? Sí, en primer lugar, como un mínimo introductorio, creo que pocas veces, en la edad que tengo, que soy la mayor de ustedes, no he sentido la ausencia, el silencio, entre comillas, de Dios. Como también, en contraposición de eso, la capacidad de su ternura y la posibilidad que Él tiene de hacernos saber insistentemente que Él está ahí. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se ve la barbaridad del mundo, el drama, la corrupción, la muerte que nos da vuelta, uno dice, ¿qué pasa? ¿Dónde está Dios? Pero inmediatamente se hace una pequeña comparación con un paréntesis y se medita. Estoy con vida, tengo salud, soy una mujer vieja y sin embargo continúo caminando con mi vida. Siento la presencia del Señor, tengo alimento diario, no solamente el pan de la comida, sino el pan de la presencia de Dios. Tengo mi techo y sobre todas las cosas tengo paz. Ante ello se derrumba la idea de que el Señor está en silencio, se derrumba la idea de que Dios no nos escucha. Más bien diría yo que el Señor está triste por todo lo que está sucediendo. En mis oraciones muchas veces digo, Señor Jesús, creo y siento que tú debes de estar triste mirando a los muertos en la calle, escuchando los dramas de la corrupción, que también es una forma de muerte, y viendo todo lo que vive el mundo en un conflicto permanente de sus propios valores y de sus propias realidades. Con esa pequeña introducción yo diría que es el momento no solo de manejar la tecnología, sino tener una posibilidad de ser imaginativo. La imagen es justamente lo más fuerte que tenemos para los aprendizajes. Una imagen dice más que 1000 palabras, es una frase china. Pero aparte de eso tenemos que manejar bien la tecnología, e ir entrando a los procesos sin temor, entrando a las herramientas sin temor y viendo qué herramienta de la tecnología que a veces hace sus malas pasadas y en las redes tan negativas, también es una ventana maravillosa al mundo. Entonces yo diría que podemos comunicarnos como estamos haciendo en este momento a través del Zoom. También hay el Facebook Live o las salas privadas del mismo Facebook. Tenemos también el YouTube Teams, que son plataformas de Windows. Y todo esto nos permite comunicarnos con las personas. Incluso hay la enorme posibilidad de estar aquí ahora y estar también en el mundo inmediatamente o después de la persona pueda consultar. Entonces yo diría que la posibilidad realmente de evangelizar en este momento de dificultades es la comunicación, es la línea, es la parte esta intangible del mundo digital que está dominando justamente a la humanidad. Margarita, tú hablabas de una palabra importantísima que es la imaginación. Y haciendo una retrospección a esto, ¿cuándo nosotros nos íbamos a imaginar
que íbamos a pasar una Semana Santa y que íbamos a celebrar el Triduo Pascual vía Zoom. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Cómo tomar esto, Margarita? Cuando mucha gente ni siquiera acudía a los templos, y ha habido un fenómeno que hemos visto con Luis y con nuestros invitados en el transcurso de estos programas de la pandemia, que parece que la familia se ha ido uniendo más, pese a que no estamos en los templos, pero se ha unido un poco más con esto que es la imaginación, estas plataformas. ¿Cómo tomar esto, Margarita? ¿Qué pensar de esto? Voy a hacer mías unas palabras de Monseñor que dio la misa el domingo y que lo dijo esto hace unas semanas. Las iglesias se han cerrado, pero se han abierto iglesias en cada hogar. Entonces realmente esta circunstancia, que a mi modo de ver modestísimo, es un sacudón, es un tirón de orejas que nos está dando nuestra fe para decirnos si estamos por el camino correcto. Permite justamente una programación. Las personas en la soledad, en esta circunstancia de encierro, diría yo, necesitan de esa comunicación, necesitan interrelacionarse, necesitan sentir el cobijo y el abrazo, así sea de manera intangible, así sea de manera subjetiva, así sea de manera, diría yo, incluso surrealista, porque yo no puedo tocarte, pero yo siento que estás ahí y puedo tocar tu corazón a través de tus palabras. Yo no puedo darte un abrazo, pero puedo realmente cobijarme con esa manera maravillosa que tienes tú y que yo la conozco de pasado. Entonces, todas esas experiencias podemos ir recogiendo y a través de ellos ir fortaleciendo este vacío que se ha dado al no poder comunicarnos. El Señor está en todas partes, no solamente en la iglesia. Necesitamos el templo, necesitamos justamente la comunión, la misa, todos los sacramentos. Pedirle al Señor que nos perdone nuestras faltas, pero hacerlo a través de un sacerdote que nos disculpe, que nos exonere, que nos haga sentir tranquilos y sentirnos pues con esa reconciliación con Dios. Entonces, esto ha dado también otra circunstancia que la he vivido de manera personal y familiar. Los cumpleaños se celebran en la pantalla. Anoche justamente una familia muy querida, familiares de mi esposo, que son muchísimos y que están en diferentes países, estuvieron reunidos en la pantalla por un cumpleaños. Entonces, ¿qué está pasando? Es una nueva forma de comunicarnos, pero a través de esa forma de comunicarnos aflora en las personas entusiasmo, palabras de cariño, resaltan las cualidades del otro, del que no está a su lado. Me parece que eso no, como que no era muy expreso cuando estamos juntos. Se añora lo que se pierde, se conoce su valor cuando ya no está. Reconocemos los grandes valores y la talla de una persona cuando ya no la tenemos. Entonces, de este silencio que se ha dado a través de la pandemia, es justamente la posibilidad que nos está dando el Señor para que nos aproximemos de otra manera. Me atrevo inclusive a decir que nos aproximemos de manera más auténtica, de manera más sentida, de manera más profunda, que aflore en nuestras palabras la ternura, que aflore en nuestras palabras el perdón, la disculpa, aunque no se la diga. Entonces eso hace que la persona esté aproximada al Señor. Así es, Margarita. Aquí hay también una situación. Cuando nosotros decimos que evangelizar es el anuncio de Jesucristo, de su mensaje, con esa finalidad de que quien recibe el mensaje, esta alegre noticia, se convierta, se acerque más a ser un verdadero hijo de Dios, que forme parte de la iglesia y que pueda llegar a la plenitud de esta vocación sobrenatural a través de las buenas obras. Es importante también hablar de una nueva evangelización. Cuando hablábamos del Concilio Vaticano II, se suele decir que cuando se dio el concilio era como abrir un poco la iglesia, las ventanas. ¿Para qué? Para que entre un aire nuevo, para que nueva en su ardor, nueva en sus manifestaciones.
Sin embargo, de esto, para que se realice como nueva, tiene que haber un nuevo lenguaje. Y usted ha sido clara en esto. Y me gusta mucho esto que usted acabó de decir de la imaginación, porque yo creo que a los catequistas nos toca asumir ese gran reto de la imaginación. ¿Cómo puedo yo evangelizar en estos momentos? Cuando de pronto decía, yo soy peleado con la tecnología, yo soy peleado con los medios tecnológicos, pero ahora yo creo que el catequista y todo evangelizador, todo agente de pastoral, tiene que comenzar a mirar un nuevo lenguaje en la evangelización, nueva también en su ardor. Y usted también acaba de decir algo fundamental, cómo vamos destacando estas cualidades de las personas que las tenemos al frente de una pantalla y que realmente para nosotros pasaban muchas veces desapercibido, Margarita. Sí, hay algo muy importante. El catequista es un educador. Está dándonos las instrucciones, la metodología, los contenidos de nuestra historia de la salvación. Nos está preparando para aproximarnos de mejor manera y con mejores herramientas al Señor. Si no lo conocemos, no lo podemos amar. Se ama solo lo que se conoce. Entonces el catequista abre las puertas de esos corazones y de esas mentes que tienen que acercarse a Dios de una manera, diría yo, como un poco más organizada, más clara, con ideas, con conceptos. La fe no es concepto ni tampoco idea. La fe es la fe y punto. La fe es la creencia, la certeza. El Señor está ahí, me ama y existe. Pero de todas maneras, para podernos aproximar, necesitamos de la palabra, de la estructura de la fe, porque la fe tiene una estructura, los contenidos tienen una estructura. Entonces, el catequista es un educador, como le dije hace un momento, y el educador siempre ha sido creativo, y aquí se va a desarrollar muchísimo más su creatividad. Voy a manejar, por ejemplo, una pantalla compartida al momento que estoy dando el trabajo de la catequesis. Y en esa pantalla compartida yo voy a poder ponerle a la persona que está recibiendo la catequesis imágenes, comentarios, experiencias, incluso podría hasta darse testimonios, personas que han vivido experiencias religiosas, experiencias espirituales positivas y que ameritan ser comunicadas. El Evangelio es eso, comunicar. El Evangelio es justamente decirle a la persona, mire, el Señor está con usted, el Señor está dentro de usted, dele la posibilidad de que se manifieste, dele la posibilidad de que Él le dé el cariño que le tiene reservado, dele la posibilidad al Señor de aproximarse de mejor manera. Somos reacios al cariño, somos reacios a la ternura, somos reacios a la caricia, y la presencia de Dios es todo eso, amor, caricia, ternura. Al abrir nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu, estamos realmente dando la posibilidad de que el Señor se manifieste. Entonces, si todo esto llega a comprender la persona o los jóvenes a quienes yo estoy catequizando, va a haber un entusiasmo, va a haber una esperanza, va a haber un sacudimiento de su corazón. El catequista tiene que ser un gran motivador, tiene que ser un líder, tiene que transmitir lo que siente y lo que piensa, así con fuerza, con convencimiento, de manera que el otro, aquel que le escucha, aquel que le ve, diga, sí, efectivamente creo que va por ahí el asunto. Y que sea una buena noticia increíble, ¿cierto? Porque eso es lo importante, transmitir con esa vehemencia, el ser testigos, no reporteros, sino testigos. Todo este contexto en el que nosotros hemos venido desarrollándonos a raíz de esta pandemia, desde aproximadamente el 17, 18 de marzo en adelante, ha afectado en todos los ámbitos de la vida por esta pandemia. Y la iglesia no se ha quedado atrás. Se han cerrado los templos, muchas actividades pastorales se han ido deteniendo, se ha hecho de a poco, estamos como quien dice, trabajando a medio gas. La celebración eucarística
ya no se lo hace en los templos, sino a través de estas medios sociales. Suspendida la catequesis sacramental, las visitas a las casas de parte de los sacerdotes, esa atención a los enfermos. Sin embargo, es importante saber que aunque los templos se han cerrado, aunque la iglesia no es, de pronto el templo parroquial se cerró, la iglesia no está cerrada, la fe no está cerrada, el Espíritu Santo no se ha ido de cuarentena, por lo tanto, nosotros tenemos un gran horizonte. ¿Para qué? Para poder replantearnos, ¿no? La forma que nosotros tenemos de evangelizar. Sí, Luis, yo creo que, y eso Margarita quizá también lo diga, pero creo que tú decías algo importante, el Espíritu Santo no se fue de cuarentena. Al contrario, el Espíritu Santo ha entrado en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestros hogares. Entonces, ¿qué hacer, Margarita, para que la gente, pese a todas estas dificultades que tenemos, pese a todas las complicaciones que vamos teniendo, qué hacer para que esta fe siga viva, esta fe siga todavía en cada uno de los corazones y que se vaya acrecentando más? Y que nosotros como catequistas o como agentes de pastoral sigamos con ese mensaje claro de la buena noticia. Eso le corresponde no solamente a quien está trabajando como catequista. La persona que tiene fe y que siente necesidad de comunicarle al mundo que la fe es algo bueno, positivo, saludable, enriquecedor, tiene también la obligación de en cada instante expresarlo. La persona que le gusta leer y escribir lo hace a través de su palabra escrita o de su palabra hablada. La persona que vende, la persona que le ofrece un artículo, viene a dejarle en su casa un artículo. Esa persona tiene que hacerlo con la presencia de Dios en su vida. Y esa persona tiene que recibir de quien o a quien él entrega un producto, también esa caricia muda, porque ahora andamos con el rostro tapado, con la boca tapada, inclusive no nos pueden oír nuestro agradecimiento. Yo creo que el catequista, aparte de todas las herramientas tecnológicas, pedagógicas, didácticas que puede manejar, tiene una herramienta adicional, el convencimiento. Su palabra debe tener la fuerza del convencimiento, no porque sale de sus labios, sino que el otro descubra que lo que dice sale de su corazón. A mí me parece que esa sería una manera de entregar lo que se tiene adentro y que al otro lado eso se multiplique. Me atrevo a poner un ejemplo un poco simplón, pero que es realmente convincente hasta cierto punto. El vendedor. El vendedor le convence al otro que compre incluso lo que no quiere comprar. Ese es su rol, su papel. Le da todas las posibilidades, gracias a Dios sin mentir, porque la venta se cae, diciendo siempre la verdad, no más allá de las cualidades que tiene el producto, pero convencerle de que el producto es bueno para él, es bueno en sí mismo el producto. Así tiene que ser la persona que trabaja en catequesis. Está vendiendo una idea, está entregando una idea, está entregando una fuerza, está entregando una verdad. Entonces, si la hace con total convencimiento de que su producto vale, al otro lado se va a recibir la misma intensidad y se lo va a poder multiplicar porque se conoce el efecto. Cuando uno compra un producto bueno, dice, no, fulanita, compra porque el producto es bueno. Más o menos una cosa así, aunque el ejemplo resulta un poco simple. Pero el vendedor debe tener esa fuerza interior para convencer al otro de lo que tiene y está ofreciendo vale. Yo recuerdo alguna vez una frase y me atrevo a comentarla porque viene al caso de mi querido padre Gustavo Calderón, el provincial de los jesuitas. Alguna vez hablábamos de muchas cosas y entre ellas me decía, él me embromaba, me decía que por qué no me he hecho político. Y yo le decía que no tengo todas las cualidades, ustedes ya me entienden. Pero hablábamos de eso, me decía, yo me he dado cuenta que usted es un vendedor
de ideas. Me pareció el elogio más grande que pude yo haber recibido en la época que yo trabajé con los padres jesuitas. Vender ideas, entregar ideas con tal convencimiento que el que las recibe las considere buenas, positivas y dignas de ser multiplicadas. Y esto, Margarita, es muy importante porque todo esto, esta crisis y todo lo que hemos pasado, porque obviamente después de esto va a quedar muchas secuelas. ¿Cuántas familias han perdido no solamente uno, dos, tres, algunos seres queridos? Y obviamente va a quedar lacerado de pronto ese corazón por el dolor, por la impotencia de ni siquiera poder enterrar a sus muertos como debe ser, ¿no? Sino más bien murió y listo, y van al panteón y se acabó. Por eso es que esta crisis del coronavirus, de esta crisis de esta pandemia, de acuerdo a cómo usted nos plantea este ejemplo del vendedor, nos invita a reflexionar y a preguntarnos a todos los catequistas de qué manera entonces se debe realizar hoy, actualmente, el anuncio del Evangelio en esta situación concreta de pandemia. ¿A qué nos invita entonces? ¿Qué método, qué lenguaje? Cuando usted decía, y algo fundamental, ¿no? Qué feo que es andar con el tapabocas, con la mascarilla, y de pronto cuando no se oye bien, pues no se escucha muy bien, no hay una fluida comunicación. Entonces, entiendo yo que lo que usted nos acaba de decir es fundamental y muy profundo. El ir primeramente nosotros como catequistas, estar convencidos de lo que nosotros hacemos, estar convencidos de que estamos transmitiendo a un Jesucristo amor, a un Jesucristo vivo, a un Jesucristo solidario y a una iglesia, dentro de una iglesia que tiene que ser nueva en su ardor, y que esto a lo mejor el Señor nos quiere decir algo, nos está golpeando una puerta y nos está encendiendo un foco de alerta para decirnos, oye, es hora de cambiar y de que la iglesia se vivifique todavía más, Margarita. Justamente a esto que tú planteas, yo le pondría un sustantivo, le calificaría de alguna manera, tal vez un adjetivo. La convicción, el que me ve convencido, el que se da cuenta que lo que yo digo, lo digo con total convicción. Estoy entregando algo mío, algo de mí adentro. Esa actitud, porque es una actitud de vida, va a impactar mucho. Pero esa actitud tiene que estar acompañada también de otros elementos. La alegría. Si la gente me ve que estoy feliz, es porque lo que tengo adentro es bueno. Y la presencia de mi Señor es alegría. Claro que tenemos sufrimientos, adversidades y dificultades, pero qué hermoso es cuando el Señor regala esa posibilidad de ser feliz en la adversidad. Es una posibilidad extraordinaria que nos da el Espíritu Santo, tanto trabajar en ello, tanto rogarle que así sea. No perder nuestra alegría, que la presencia de Dios en nuestra vida haga un eco, que el otro se dé cuenta que hay una música de Dios que está haciendo eco. Esa actitud de alegría, un comportamiento de agradecimiento, de gracias permanente. Gracias, Señor, el nuevo día. Gracias el pan. Gracias la mañana. Gracias la luna. Gracias tu presencia en mi vida. El gracias permanente. Nos hemos acostumbrado y tenemos una fe un poco lastimera, un poco pidiendo siempre. No solamente hay que pedir, hay más que agradecer que pedir, porque lo otro viene como consecuencia. Lo otro es producto de nuestra reacción frente a la vida. El amor de Dios trae todo por añadidura. Es una experiencia modestísima que he podido descubrirla yo ya en mi vejez, a través de los ejercicios espirituales, de la oración diaria. Paso muchas horas escribiendo cosas del Señor y eso es pues una manera también de hacer oración. Entonces, esa manera de entregar lo poquito que tengo, lo poquito que el Señor ha puesto en mí, entregarlo con amor y con alegría, viene como consecuencia un cobijamiento de la ternura de Dios. El Señor dice, aquí estoy contigo.
mis achaques, mis dolencias del brazo, la pierna, la rodilla, el cuello. Sí, porque estoy envejeciendo, no solo que estoy envejeciendo, ya he envejecido bastante, pero aquellas molestias y aquellas dolencias, no es que el Señor necesite de mi sufrimiento, no, simplemente que ese sufrimiento lo acojamos, no nos resistamos, porque cuando hay resistencia el dolor se vuelve más cruento, más fuerte, más duro. Para los que han perdido, que yo también he perdido varios seres amados, para los que hemos perdido personas amadas en esta circunstancia, que nos ha obligado a tener duelos solitarios. El duelo solitario es el duelo más terrible que puede experimentar la persona. El duelo en soledad es realmente un duelo. Ahí está la presencia del Señor para cobijarnos y para decirnos lo mucho que nos ama. Sentir el abrazo de Dios, viendo los muertos en las calles. En más de una ocasión me he enternecido enormemente. Y en alguna parte de mi libro digo que el registro civil se equivoca y los que entierran se equivocan de nombre del que muere, pero el Señor lo conoce y lo va a recibir, Él sí por su propio nombre, porque Él tiene nuestros nombres y nuestra vida en la palma de su mano. Sí, queridos amigos, pues miren ciertas cosas que Margarita nos va diciendo y que lo primero que me ha llamado la atención es que tenemos que vender ideas, esas ideas de amor, de alegría. Ya nos ha dicho Margarita, un cristiano tiene que ser alegre y esa alegría tiene que demostrar en el agradecimiento, ¿no? Agradecimiento por todas las cosas que se nos vienen dando, ¿no es cierto? Y esa, quizá Luis, esa sería un poco la imaginación que vamos adquiriendo, ¿no? En este tiempo de pandemia. Ser mucho más alegres, ser mucho más agradecidos, estar convencido de lo que estoy diciendo, de lo que a mí me ha hecho el Señor. Y luego sí, pues buscar esa imaginación y ver cómo puedo evangelizar, qué puedo hacer para evangelizar ahora, bajo qué parámetros. Me siento atrás de una pantalla y comienzo a hablar o cuáles son esos ingredientes, digamos así, que pueden atraer a los niños, a los jóvenes, a toda la gente que nos escucha. ¿Cómo puedo yo poner ese granito para que la gente me escuche más? Sí, algo que decía Margarita también es fundamental, la alegría, ¿no? Yo creo que cuando comenzó esta pandemia, lo que buscábamos los catequistas y todos los agentes de pastoral era, bueno, ¿y ahora qué hago? El método. ¿Qué plataforma utilizo? Y nos dedicábamos más a eso antes de a estas cosas tan fundamentales y tan profundas, como dice Margarita, y me llama mucho la atención la alegría, porque un santo triste es un triste santo. Un catequista triste es un triste catequista. Y de hecho, si es que nosotros no nos damos cuenta de la valía, de lo que estamos vendiendo, de lo que estamos transmitiendo, definitivamente yo creo que nos hemos equivocado y ni siquiera es una misión, ni siquiera es una vocación. Porque la vocación, para tener vocación hay que tener convencimiento, hay que estar prendido en lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros, Margarita. Y yo lo veo desde ese punto de vista. Y el director, porque siempre hay un director, una persona pues, que hace de líder mayor con los catequistas, debe siempre invitarles a algo que yo aprendí en tercer curso de colegio, el mensaje a García. ¿Qué es el mensaje a García? Vaya y haga lo que tiene que hacer como sea, pero usted lo tiene que hacer. Aquel que es capaz de trabajar y vivir con la filosofía que implica y encierra el mensaje a García, realmente puede conseguir muchas cosas. Ay, es que esta cosa no funciona, es que no me responde el Zoom, es que es muy corto los minutos del Zoom. Bueno, busque otra cosa, busque otro camino, busque otra vía. Es decir, estar siempre en la búsqueda
de aquello que permite comunicarnos de mejor manera. Entonces yo por eso me atrevo a citar algo que aprendí en mi juventud con una maravillosa maestra. El mensaje a García no es un cuento, no es una anécdota, es una filosofía de vida. Que el catequista, viendo a su instructor, a la persona que dirige el grupo de catequistas, esa filosofía de vida, de conseguir lo que se busca, de buscar todos los caminos para poder llegar con el mensaje, eso es sumamente beneficioso para capacitar también a los catequistas. Muchísimas gracias. Queridos amigos, nos vamos a ir a una pausa publicitaria y luego a una pausa musical. Y solo quisiera que nos quedemos con esto, ¿no? El catequista tiene que ser alegre, agradecido, convencido de lo que está haciendo y de lo que está diciendo. Y algo fundamental que acabó de decir Margarita, el mensaje a García. Y de tarea, creo yo, les va a tocar a todos los catequistas buscar el mensaje a García. Sí, nos vamos a una pausa y regresamos. Continuamos, queridos amigos, con nuestro programa Catequistas en Acción. Recuerden ustedes que el reprise de nuestro programa tenemos el día lunes a las 8:30 y 20:30. Y si no, pues les invitamos a escucharnos en www.radiocatólica.org. También en nuestras redes sociales, en Instagram, Catequistas en Acción Ecuador, y en nuestro canal de YouTube, Catequistas en Acción Ecuador. Continuamos, Luis, con el tema y estas nuevas formas de evangelizar en tiempos de pandemia. Y nos habíamos quedado un poco con algo que decía Margarita. Hace muchos años aprendió el mensaje a García. Creo que no solamente en este tiempo de pandemia, sino que en nuestra vida lo que nosotros tenemos que hacer es saber el mensaje a García, saber cómo tengo que llegar, que sin importar qué es lo que tengo que hacer, pero tengo que cumplir mi cometido. Recuerdo yo un sacerdote, y creo que mi mentor en esto, que es el Padre Niño, nos decía, tienes que cumplir tu cometido. Y bueno, eso es lo que nos dice el mensaje a García, Luis. Sí, y hay algo fundamental que se me venían a la mente cuando decía Margarita el mensaje a García, las palabras del Evangelio, ¿no? Busca primero el reino de Dios, que lo demás vendrá por añadidura. Búscale primero al Señor, llénate de Él, y la metodología, Él mismo te dará las luces para poder tener los medios necesarios para poder transmitir el mensaje, para poder transmitir a Jesús vivo, Margarita. Y tengo unos minutos más, yo sí quisiera agregar algo, pues porque he sido maestra de maestros. El maestro necesita contenidos, necesita herramientas, una metodología y una estrategia. Sin que busquemos una manipulación, ni mucho menos, el catequista debe tener claro lo principal. Es importante el contenido, es importante saber todo lo que implica la historia de la salvación y todo lo que implica la fe. ¿Qué es mi modesta manera de ver? La fe de Dios, que Él entienda que si no tiene necesidad y sed de la presencia de Dios en su vida, cualquier cosa que aprenda se quedará en el nivel intelectual. Todos los contenidos de la evangelización tienen que traspasar, dar un paso adicional de la mente al corazón, del corazón al espíritu. En el espíritu, el enamoramiento de aquello que estoy yo tratando de alcanzar, darme de todo aquello que estoy haciendo porque lo considero bueno. Eso es lo que me permito pues decir con mis estudiantes de la universidad, que eran maestros, que era para ser maestros. Lo primero que yo les decía es eso. Sientan que lo que están haciendo es bueno, es importante, es uno de los mejores roles. Porque hay maestros, hay médicos, porque hay maestros, hay todo lo demás. Siéntase orgulloso con una profesión hermosa que es la de comunicar
las cosas nuevas, comunicar las ideas, pero sobre todo contagiar la necesidad y el hambre de esas ideas. En el caso concreto de la catequesis, el hambre de Dios. Así es, yo escuchaba esto, ¿no? Cuando hay maestros, porque hay maestros, hay médicos, porque hay maestros, hay profesionales, porque hay catequistas, también hay la sed de Dios. Margarita, hay una situación fundamental. El teólogo español, Víctor Codina, habla y reflexiona sobre la importancia de impulsar con fuerza, una vez superado este momento actual que vive la iglesia de la pandemia, impulsar una iglesia evangelizadora que continúe anunciando no malas noticias, sino la buena noticia de Jesús, especialmente a los más vulnerables, a los más pobres. Y en este sentido, en este contexto, la iglesia es cuando más se vuelve lo que nos dice el Papa Francisco, la iglesia en salida. Y tendrá un pleno sentido la celebración eucarística, la celebración de los sacramentos, en tanto y en cuanto nosotros busquemos y reavivemos una iglesia en la cual nosotros busquemos al Señor y anunciemos este mensaje hermoso de salvación, Margarita. Sí, totalmente de acuerdo. Conozco a los dos padres Codina, uno de ellos falleció, lo conocía, director de educación a nivel mundial, ambos son jesuitas. Hay algo sumamente importante cuando hablamos de la alfabetización de la iglesia. Nosotros somos iglesia, tú, yo, William, todos somos iglesia. El seglar tiene la posibilidad enorme de estar mucho más en contacto con el resto de la gente que los mismos sacerdotes. Ellos tienen sus limitaciones, tienen, claro, sus actividades y su rol es justamente anunciarnos y sentir y hacernos sentir la presencia de Dios. Entonces, todos y cada uno de nosotros somos en esencia evangelizador. Somos por naturaleza un evangelizador. Tenemos la posibilidad, hoy claro con el encierro tan difícil, pero muchas veces de una conversación tú puedes poner a modo de cuña o de hecho se va, como una especie de cuña, algo religioso, ¿no? Tú estás conversando y sin necesidad de que sea una actitud de beatería, sí se puede tener ese lenguaje que implique y que revele que la persona que está hablando de Dios realmente lo siente, lo conoce, realmente lo necesita y se siente amado del Señor. Qué importante lo que nos dice Margarita y claro, el teólogo español Codina también nos dice que cuando termine esta pandemia, que ya no volvamos a restaurar una iglesia simplemente sacramentalista del pasado, sino que salgamos a la calle a evangelizar, sin proselitismos, lógicamente, para anunciar con alegría la buena noticia de Jesús a quienes no entran en el templo. Así tendrá sentido el celebrar en comunidad la fracción del pan y los demás sacramentos. Si no, no tendrá sentido. Y todo esto que ha pasado en estos últimos 5 o 6 meses, no tendrá sentido si nosotros en realidad no nos sacudimos, como decimos vulgarmente aquí en el Ecuador, y cambiamos esta iglesia que deje de ser sacramentalista para que sea y salgamos a anunciar cada uno de nosotros la buena noticia, pero como decía Margarita en un principio, ¿no? Convencidos de lo que estamos diciendo, con alegría y como decía Luis, también siendo unos cristianos alegres, contentos, Luis. Así es, y sobre todo esto, ¿no? Anunciar con alegría. Ya nos decía Margarita al inicio, la nueva noticia de Jesús, y ahí cobrará sentido lo que está pasando, porque no se trata únicamente de hacer una pausa, poner pause, que pase la pandemia y sacarnos las mascarillas y volver a lo mismo. Yo creo que debe haber una iglesia mucho más profunda, debe haber una fe mucho más, no la fe del carbonero, sino la fe de Jesús, esa fe que la iglesia misma quiere
desde las primeras comunidades cristianas, Margarita? Son buenas las comparaciones y yo soy ecuménica como debe ser porque los papas lo han sido. Los hermanos llamados separados tienen un comportamiento distinto al nuestro y yo diría que muy ventajoso. Ellos hacen proselitismo, ellos buscan, van a las casas, golpean la puerta, van con su Biblia y insisten, insisten, insisten. Yo muchas veces que me han timbrado la puerta, me he contestado, muchas gracias, yo amo a María, muchas gracias. Es decir, de pronto si nosotros nos convencemos de que lo nuestro es tan bueno, agarramos también esa herramienta, esa mochila de la fe, caminamos con ella a todas partes donde vamos. Ahora no podemos hacerlo, pero sí, a través también de la comunicación digital, podemos abrir espacios, buscar nuevos espacios, poner nuestras ideas en línea. Alguien me decía, ¿por qué no pones en un blog todas tus reflexiones religiosas? Tengo mis limitaciones en cuanto a lo tecnológico, pero esa sería una manera también de hacer evangelización. Buscar espacios en este inmenso posibilidad de comunicación que es la parte virtual. Buscar posibilidades para que nuestra voz sea escuchada, para que nuestro pensamiento y sentir con relación a la fe llegue a un mayor número de personas. Sí, Luis, yo creo que hay algo importante que Margarita nos dice, ¿no? Y es que no solamente el Zoom, no solamente el Facebook Live, no solamente el Meet, todas estas plataformas, pero también los blogs. Es otra manera también, Luis, de evangelizar, presentando el rostro de Cristo, no solo doliente, sufriente, sino con alegría. De todas maneras, ya decía Margarita hace un rato, podemos tener muchas dificultades, pero la alegría de ser cristianos, la alegría de levantarnos y vernos y sentir que estamos vivos, eso es simplemente de sentirse alegres, ¿no? Y entonces creo que también es otra forma, ¿no? Un blog, Luis, formar entre catequistas, los catequistas, formar un blog y, como decía Margarita, poner los contenidos que uno se vaya reflexionando, porque a veces el Espíritu Santo nos ilumina y nos hace llegar a unas conclusiones que quizá a veces no anotamos, que quizás se pierden en la conversación, Luis. Así es, y algo importante también que debemos destacar, ¿no? En esto, las nuevas formas de evangelización. Tú hablabas al inicio de la Semana Santa, una Semana Santa distinta, una Semana Santa diferente, en donde perdieron protagonismo, Margarita, los sacerdotes, y el protagonista fue la familia, fue el laico. ¿Por qué? Porque obviamente estuvieron en la casa, y ya fue laico, ya fue el papá de familia, ya fue el hijo, ya fue la hija, ya fue el abuelito, la abuelita, quienes estuvieron en familia, los que tuvieron el protagonismo. A pesar de que hubo la bendición de nuestro Santo Padre, con una plaza de San Pedro vacía, pero sin embargo, llena de fe, llena de Jesucristo, en todos los ámbitos, en todos los hogares, Margarita. Ha permitido recoger un sinnúmero de experiencias muy fuertes esta pandemia, muy fuertes. Esto justamente, ver la plaza de San Pedro vacía, pero sentir que todas y cada una de las familias están ahí, están conectadas, no solamente es la presencia, porque a veces sucede que vamos a la iglesia porque estamos con la cabeza para otro lado. Acá como que forzosamente estamos en lo que estamos. Entonces, un convencimiento y una entrega de la totalidad de mi ser. En la fe tiene que estar involucrada la totalidad de mi ser. Mi pensamiento, mis sentimientos, mis sentidos. Todo tiene que estar en una sola unidad para poder sentir la fe y transmitir la fe. Y transmitir todo lo que es la idea de evangelización.
Sí, y sobre todo esta Semana Santa, hablando como un ejemplo, cómo se pudo, ¿no?, unirse a ese transportista que estaba en primera línea, a ese médico, a ese voluntario, a ese contagiado, a esas personas que perdieron sus seres queridos, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, en fin, a todo el mundo se pudo unir. Y yo decía en esta bendición de nuestro Santo Padre, decía, hoy hubo más gente que nunca. ¿Por qué? Porque no solamente fue quienes estuvieron en la plaza de San Pedro, pero sino quienes todos los que estábamos o los que estamos ávidos del amor de Dios, porque más que nunca hoy, Margarita, hemos sentido esa necesidad de ser abrazados por Dios. No sé, ¿usted qué opina sobre esto? Totalmente de acuerdo, porque en definitiva, y lo dije hace un momento, no es la presencia física la que se comunica con el Señor, es el mundo interior. Entonces, aunque no hayamos podido estar, no haya podido estar la gente en la gran plaza que ha estado toda la vida, y nosotros acá con las tradiciones religiosas nuestras, de la procesión del Viernes Santo, de la visita al Santísimo, de las vigilias, sí, no hemos podido estarlo físicamente, pero yo creo que sí ha habido el ser humano está empezando, creo yo, a sentir un poco más la necesidad de Dios, precisamente porque esta pandemia le ha hecho ver al mundo su fragilidad, al ser humano su enorme fragilidad, porque la pandemia ha dado a todos, no ha habido una distinción. Ha dado a presidentes, ha dado a personas influyentes, a periodistas, a artistas, a todo el mundo. No solamente ha sido para los de siempre. Entonces eso permite que el hombre, entiendo yo, haga un balance de su fragilidad. El ser humano es frágil, lo único que tiene es el Señor. Y agarrarse al Señor es lo único, la posibilidad de salvarse en esta enorme situación que estamos viviendo. Yo no recuerdo jamás haber sentido el miedo, he sentido el miedo. Entonces, todo ello obliga a la gente a tener un comportamiento distinto. Se me ocurre a mí un tema, un puntito muy importante en nuestra fe y en la evangelización, la escucha. Yo he tenido el privilegio de arrimar mi cabeza en el hombro de mi buen amigo William y contarle pesares que no he contado a nadie, ni siquiera familiares, porque así somos a veces. Tal vez del instante, la circunstancia de la fragilidad de ese momento, la escucha. La persona que nos escucha nos hace un bien enorme, porque nos aliviamos. Quizá la persona no pueda solucionar, de hecho, no buscamos que lo solucione, pero ese alivio es tremendamente importante, más aún ahora en estas circunstancias que no hay la confesión, porque muchas veces una confidencia, contar algo a una persona, algunas veces puede ser solamente un sufrimiento y otras puede ser la descarga de una pena, de un peso, de algo que me tiene incómoda porque pues he faltado o he tenido un quiebre espiritual. Entonces el catequista tiene que ser también de oídos abiertos, de corazón abierto, pero de oídos abiertos. Tranquilo, no debemos tender al consejo, a veces nos convertimos como que queremos ser consejeros, no, escuchemos, y como nada podemos decir, digámosle al otro, yo te amo. Eso para mí, considero modestísimamente, es una de las herramientas más valiosas en la difusión de la fe y en todo lo que implica la evangelización. Y en esta experiencia, ¿no? Shema, escucha a Israel, dice, y nosotros también tenemos que, primeramente, con el un oído en el corazón de Jesús y con el otro oído también en el corazón de nuestros interlocutores, para así nosotros como catequistas también poder llegar con el mensaje de una manera diferente, distinta,
No volvamos entonces a edificar esta iglesia de antes, de pronto hasta cierto punto egoísta, no en todos los ámbitos obviamente, pero un poco más clericalista, sino más bien cuando acabe esta pandemia, volvamos a restaurar una iglesia diferente con todas estas experiencias, de tal manera que de pronto no tengamos la necesidad de quitarnos el tapabocas para poder ser escuchados y poder escuchar también a los demás como un punto fundamental. Yo creo que más aprende el que escucha que el que habla, Margarita. Por supuesto, yo también creo así. Sí, es importante lo que va diciendo Luis y lo que ha dicho Margarita también, ¿no? Y cuando hablamos de iglesia, pues hablamos de cada uno de nosotros. Nosotros, Luis, somos partícipes de esta iglesia y como partícipes de esta iglesia, como miembros de esta iglesia de Jesucristo, lo que tenemos que hacer es tantas cosas que hemos hablado en este programa, tantas cosas que nos ha mencionado Margarita también, la imaginación, la escucha, el convencimiento, estar alegres, saber llevar el mensaje y que nuestro mensaje sea contenido, este contenido que debe tener sed de Dios, nos decía Margarita. Y entonces, quizá no hagan falta muchas plataformas, Luis, quizá no haga falta muchos Zoom, ¿no? Pero creo que la plataforma que vamos creando en base al ser humano, creo que esa es la plataforma que no se nos va a desconectar, que no se nos va a caer, que no vamos a tener mucho, se nos acaba la batería o no hay luz o no hay internet. Quizá esta plataforma del corazón, creo yo, Luis, que nos va a ayudar a mejorar esta nueva forma de evangelizar a través de cualquier medio, siempre y cuando esté de por medio Jesús. Así es, y Margarita, como excelente educadora, sí quisiera pues llegar un poco también con unos pequeños tips, unos pequeños consejos a todos los catequistas que nos escuchan a lo largo y ancho del país. ¿Cómo puedo llegar por el mensaje? La catequesis es educar en la fe. ¿Y cómo lo puedo hacer también desde mis herramientas, Margarita? A más de lo ya indicado, considero algo de enorme importancia, la autenticidad. El momento que me descubren que mi palabra no coincide con mis actos, me he derrumbado y todo se ha ido al suelo. La autenticidad. Debo estar convencido de lo que estoy haciendo. Debo amar lo que estoy haciendo. Debo prepararme para una cosa tan delicada, para un proceso de enseñanza-aprendizaje de un tema tan importante. No hay otro igual, no hay uno que sea más importante que eso. A mis alumnos les decía, el maestro tiene que convencer, pero convenciéndose a sí mismo de su enorme valor. Eso no es vanidad, eso no es endiosamiento. En esa autenticidad debe estar incluida la sencillez. Una persona natural, espontánea, sencilla, sin mayores adornos, sin rebuscar palabras, que fluyan sus palabras del corazón. Para lucirnos en el lenguaje, a veces tenemos la literatura, tenemos otros momentos, pero la sencillez es parte de la autenticidad. Que el otro descubra que lo que yo me permito decir es porque realmente soy capaz de hacerlo. Que tengamos honestidad en la palabra y honestidad en nuestra vida. No soy catequista mientras estoy haciendo la catequesis, en el momento de la catequesis. No soy educador en el momento de la cátedra. Soy parte, es parte de todo eso el rol. Ese momento es un rol, pero tengo que ser auténtico. Siempre seré visto como maestro, siempre seré visto como catedrático. Entonces no puede haber un divorcio. No puedo ser una persona que estoy hablando del Señor y en el momento que se termina la catequesis, mi conducta va a cambiar. Porque queramos o no, el mundo nos mira. Y no importa si el mundo no nos mira, nos miramos nosotros porque Dios nos mira.
El momento que no somos auténticos, se derrumba nuestra palabra y se derrumba nuestra acción. Yo agradezco a la compañía de Jesús los ejercicios espirituales. En ello he aprendido tantas cosas, el discernimiento, tanta maravilla, tanta exigencia para buscar la excelencia. La búsqueda de la exigencia es un cuesta arriba de todos los días. Ellos tienen además una herramienta hermosa, el examen diario. Sentir dolor de corazón cuando ese día no lo he aprovechado bien o cuando ese día he causado un pesar, he causado una lágrima tal vez, o he sido una persona con exigencias mayores. Para poder exigir, al primero que tengo que exigir es a mi persona. No puedo ser exigente con el otro si yo tengo una manera de ser sin esas exigencias. Entonces, en la autenticidad iría todo eso. Que el otro vea que si yo le exijo es porque yo me digo. Con eso yo cerraría. Y como dije en algún momento, el amor a lo que hago. Nada habrá más grande ni más hermoso que hablar del Señor. Muchísimas gracias, Margarita. Pues hemos tenido una invitada de lujo en esta tarde, en esta mañana, una invitada de lujo desde la ciudad de Guayaquil. Agradecerte, Margarita, y dejarte con tu mensaje final y tu palabra final para todos los que nos escuchan, no solamente para los catequistas, sino para toda la gente que escucha Radio Católica, Margarita, y agradeciéndote por ese infinito corazón de acompañarnos en este día, en esta mañana, en este programa, Margarita. Tu palabra final. Yo te agradezco, William. Agradecer a Dios, primero porque he sido capaz de alcanzar procesos de aprendizaje a esta edad muy lindos que yo me hacía a un lado. No quería, me resistía. Pero gracias a la necesidad he aprendido también buena parte de la tecnología. Agradecer a Dios porque me tienes presente para una cosa tan hermosa que es hablar de la fe, que es hablar del Señor. Y desear de todo corazón que si esto va a demorar, como vemos que está demorando, serenemos nuestro espíritu, nos aplaquemos. Es la única manera por la cual podremos atravesar el túnel. El túnel está muy largo, el túnel está demorado, pero la luz está ahí. Las palabras de un santo, que hermoso es ver la luz detrás de la montaña. Un escritor sagrado, él siempre hablaba de esa presencia de Dios detrás de la montaña. Que este mal rato que estamos viviendo, dramático para el mundo, sea justamente esa montaña que no nos deja ver la luz. Adivinemos la luz, tenemos posibilidad de hacerlo por la fe. Muchísimas gracias, Margarita. Queremos agradecerte nuevamente. Y bueno, como decíamos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Yo simplemente quedarme con todo lo que decía Margarita, ¿no? Tener imaginación, escucha, estar convencidos y por sobre todas las cosas, estar agradecidos de lo que nuestro Padre Dios nos da. De mi parte no es más. Como siempre digo, que la Virgen Santísima y nuestro Padre Dios nos siga bendiciendo en este camino, nos siga bendiciendo a nosotros. Y como decía un sacerdote muy valioso, nuestro Padre Niño, seamos buenos como el pan. Soy William Obando. Muy buenos días. Así es, William. Queremos agradecer nuevamente de mi parte también. Agradezco a Margarita Arauz por la presencia, por toda esa espiritualidad que ha transmitido a los catequistas del Ecuador hoy. Y decirles a todos ustedes, hermanos catequistas, no nos preocupemos tanto por entender las plataformas digitales, sino entendamos la plataforma del corazón, porque ahí es donde vive Cristo, ahí es donde vive nuestro más preciado bien, que es nuestro Dios. Soy Luis Obando, buenos días, un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.